20 minutos de las 7 de la tarde. Les contábamos, y de hecho ustedes están participando por el sorteo del libro, Las hijas de la criada de Sonsoles Onega, que está aquí con nosotros, recién llegada a Buenos Aires. Sí. Sonsoles, bienvenida. Gracias, bien hallada. Llegamos ayer por la tarde-noche ya, y la verdad que la jornada está siendo maratoniana, pero con mucho gusto, con mucha emoción y muy sorprendida de la gran feria del libro que hay en Buenos Aires, de la que solo la conocía de oídas, Claro. Pero entrar, patearla, ver la cantidad de gente, de stands, de editoriales, el movimiento es impresionante, la verdad. Viste que tiene además características bastante particulares, porque no se parece a la Feria del Libro de Madrid. En nada. La vez que yo fui y participé fue en el Retiro, ¿no? Sí, no sé si siempre se hace ahí. Siempre se hace pero ahí. Tiene características totalmente distintas porque son puestos, es hermosa también. Exacto, sí, es muy bonita, tiene su encanto la Feria de Madrid, naturalmente, pero no tiene nada que ver con esta. La verdad es que yo estoy muy impresionada, y me ha pasado lo mismo con la de Bogotá, que también fue, el día que yo estuve era el 1 de mayo, festivo en el país, como aquí supongo, y la cantidad de gente que había, de movimiento, siendo de pago, porque en España las ferias del libro son gratuitas. Claro, es gratuita, y con lo cual es sorprendente y un buen síntoma, supongo. Hay que decir, digo, hablábamos de fuera de aire, estuvimos charlando un rato con Sonsoles y demás, que ella está en una gira mágica y misteriosa, veloz, para presentar este premio Planeta, porque vos tenés tu trabajo cotidiano en España, y no está tan fácil, hace tele, y le decía esto, digo, caminar por la calle en España debe ser una cosa, y por Latinoamérica debe ser otra, ¿no? Y mejor. No, es verdad que... Por ahora. Bueno, porque sí. Por ahí te haces muy conocida acá. Sí, no, pero bueno, en España es verdad que la tele tiene mucha potencia, y eso hace que tengas mucha exposición. El programa que hago es diario en una cadena nacional que se llama Antena 3, y eso se traduce en un conocimiento por parte del público, que es muy bueno también para los libros, ¿no? O sea, es decir, una cosa alimenta a la otra, pero luego vienes aquí y es como empezar de cero otra vez, y es muy excitante. Todas las primeras veces lo son, y esta lo ha vuelto a ser. A ver, que yo vengo de picar la piedra. Claro. Yo he ido a presentaciones de libros con mis libros donde había una persona, 10, 15, no más, ¿no? Y construir es muy bonito, la verdad. Ahí hay algo que me interesa. Ahora nos vamos a meter con Las hijas de la criada, obviamente, pero me interesa mucho, porque el trabajo del escritor y el trabajo del periodista, digo, no son necesariamente parecidos. A veces sí, y a veces no. Y vos planteas algo que es interesante también. Tenés mucha masividad en España, y de repente te enfrentás a un cierto desconocimiento en otras latitudes. ¿Cómo es esa cocina? Porque cuando te tuviste que poner a escribir, ya tenés varias novelas, tenés varios libros publicados, seguro que esa distancia también la sentías, entre lo que es el trabajo periodístico nuestro, sí, y el de la tele, y el otro, el de frente al ordenador, bueno, pero la página en blanco. Han sido y son actividades que se complementan. Yo creo que el periodista puede ser escritor, no estoy muy segura de que el escritor pueda ser periodista, porque el periodismo tiene sus reglas. Afortunadamente, además, tenemos el mandato de conservarlas, porque si no nos irá mal en general. Y el periodismo ha alimentado la literatura siempre, en mi caso. No hay mejor inspiración y mejores historias que las que están en la realidad, y yo las intento cazar al vuelo, no siempre las detecto, ¿no? Pero cuando ocurre el milagro de una historia que está ahí para ser contada, la verdad es que para mí es el sustrato literario principal, ¿no? Luego, a partir de ahí ya empieza el trabajo del narrador / narradora, en mi caso, que es un ejercicio de libertad fabuloso, donde más cómoda me encuentro. Soy muy feliz haciendo tele, que nadie me malinterprete, a ver si esto va a llegar a mis jefes y dicen, bueno, pues es la oportunidad para echarla. Pero es verdad que el periodismo es rigor, es concisión, es precisión, y en cambio en la literatura pues uno se erige como gran dictador o dictadora que decide los designios de sus personajes sin rendir cuentas con nadie. ¿Te gusta ese ¿De dictador? No, de Demiurgo. No, pensaba en Demiurgo más que dictador, pero digo... No, pero es verdad que, mira... Porque eso tiene obligaciones también, ¿no? Sí, no, pero decía dictador en el sentido de que cuando hablan de la literatura en primera persona, por ejemplo, claro, ¿no? El egocéntrico que escribe yo, que son las chorradas que hacemos cuando somos jóvenes, y luego vas a un narrador omnisciente, que como el caso de Las hijas de la criada,
cualquiera de mis otras novelas, donde realmente ahí sí que hay un yo poderoso que dirige todo, ¿no? Y es el ejercicio máximo de libertad. Yo al final tengo jefes. Aquí mando yo, ¿no? Y eso me gusta, porque mando muy poco en todo lo demás. Pero ¿no te pasa en Las hijas de la criada que en un momento los personajes te empiezan a pedir? Digo, cuando vos construís sí. esta saga, esta idea de mujeres que atraviesan de las distintas ideas que ellas van tomando y que ellas también a su vez tienen que ser jefas de alguien y demás, ¿no te pasa que ellas te empiezan a Sí, pedir? totalmente. Ya, pero me encanta esa observación que haces, porque es poco académico, ¿no? Hay escrito, cada maestrillo tiene su librillo, naturalmente, pero siempre Mario Vargas Llosa, por ejemplo, habla de esa arquitectura, de esas novelas perfectamente diseñadas, con el andamiaje colocado. Yo no, o sea, mis personajes son hijos malcriados que van evolucionando, que se levantan y se acuestan conmigo, se meten en la ducha, van en el coche y van evolucionando en función de casi de tu estado de ánimo, ¿no? Y de tu propia necesidad en cada momento. Entonces sí, es verdad que ellos al final mandan muchísimo. Como los hijos. Como es, sí. A la larga. Sí. Ahí en Las hijas de la criada pasa algo que es muy interesante, porque retoma, entiendo yo, algo que es la construcción de una España y de ciertos cambios que va sufriendo España a lo largo del tiempo. Y que ahí aparece esa mezcla entre el rigor histórico y lo que yo quiero narrar, y termina siendo un premio Planeta. Y la unión de esas cosas habla mucho de la literatura y de España. Sí, bueno, a ver, es una historia que recorre prácticamente todo el siglo XX, con lo que supuso para el mundo y para España en particular, que vivió no solo los avatares de la Primera Guerra Mundial, en la que fuimos neutrales, pero luego tuvimos nuestra guerra, nuestra dictadura, antes una república. Es decir, que efectivamente fue un siglo en el que España se debatió entre muchas cosas hasta que decidió ser lo que era y lo que somos, que es una democracia y una monarquía parlamentaria, ¿no? Pero todos esos sucesos están en la novela y de alguna manera han sido el marco histórico de los personajes y donde ellas, sobre todo, se han construido. ¿Por qué me haces así con el dedo? Porque justamente de es ellas. porque son las hijas de la criada, Sí. y es ese en una monarquía parlamentaria, en un país con que para lo que nosotros vivimos y sentimos que por ahí con el franquismo era muy rígido, tienen un ascenso, tienen una historia de romper con unos mandatos establecidos. Sí, pero antes de eso, ¿no? Personajes Sí. que... Hola. Ahí está. Ella viene Ha entrado después. Tete Custaró. Entró Tete Custaró. Perdón, pero me quedé flasheada porque te veo todos los días por la Ah, televisión sí. Claro, española, claro. Sonsoles. Ah, qué bueno, pues muchas No gracias. puedo creer con ese flequillo. ¿Cómo haces para peinar Bueno, ese hoy está, flequillo? hoy está rebelde, está Pero rebelde. qué genia, te Es- felicito. El programa que haces es fabuloso. Ah, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, de verdad. Estaba distraída, te vi, perdón, ¿eh? Por favor. No, pero aparte... Es maravilla, maravilla. Tete es una enorme conductora aquí, Sí, de aquí, la, qué de la bueno, radio. me encanta. Y nos sigue. No vino a tu programa porque tiene que ir 8:30 a presentar el libro, pero era con vos, no era con nosotros. Pues nos queda pendiente, ¿eh? Lo amo. Ay, da mucho trabajo, no te creas. Es un coñazo, en realidad. De hecho, a veces digo, no podemos encontrar una peluca con el flequillo y entonces yo Pero me lo es quito y me lo tuyo, pongo. evidentemente es Sí, tuyo, no, ya está. claro, ya no lo puedo cambiar. Bueno, estábamos hablando de ellas. De las de mujeres ellas, ¿no? De Sí. estas mujeres que me interesa mucho personal y literariamente, ¿no? No me puedo abstraer de mi mirada, soy mujer, me gustan los modelos de mujeres poderosas, pero inconscientemente poderosas, ¿no? Es decir, que no saben cuánto poder tienen hasta que se tienen que poner de pie y demostrarle al mundo que pueden gobernar su metro cuadrado y cambiar el entorno más cercano, ¿no? Y estas son las hijas de la criada y la matriarca doña Inés, que en un momento dado decide nada más y nada menos que montar una conservera. No sé si conservera se entiende aquí, Sí, es una perfecto. fábrica de conservas, Sí, sí. de latas, en el caso de esta novela, de latas de sardinas. Y a partir de ahí construye un imperio. Toda la industria del mar en Galicia, para mí era desconocida, fue tremendamente próspera desde finales del 19 y aún sigue siéndolo. O sea, no la Y- conocías, tuviste que estudiar, bueno, no la trabajar, conocía, hacer trabajo todos de investigación. convivimos con Claro, latas, ¿no? claro. ¿Cuántas veces a la semana
mañana cenamos latas, vale. Pero quiero decir que fue un mundo primero muy femenino en su mano de obra, las fábricas las habitaban las mujeres, luego me explicaron que eran porque sus manos pequeñas permitían colocar las sardinas mejor en las latas, ¿no? Sin ellas no habría sido posible, pero luego lo que yo no sabía es que en los momentos más terribles y penosos de la humanidad, como pudieron ser las 2 guerras mundiales y nuestra guerra civil, la industria del mar era muy próspera. Claro. Y vivió sus momentos más esplendorosos en los periodos de guerra, porque de latas se alimentaban los bandos en guerra, ¿no? Contaban que en nuestra guerra civil española aparecieron latas de Vigo, que está en el noroeste español, en el frente de Teruel, que está en el este. O sea, se alimentaban a los ejércitos con estas porque eran alimentos no perecederos, ¿no? Y podían ir en los macutos de los soldados. Bueno, esta cosa que simplemente es un rasgo histórico del momento permitió a Galicia vivir momentos muy prósperos, y ahí las mujeres tuvieron muchísimo que ver, pero nunca se les reconoció. Claro. Y no es una crítica, es una descripción De lo que efectivamente pasó. sucedió. Hay algo que es interesante, y ya desde el comienzo uno lo lee, y es que vos contás esta historia de España que acabas de... pero de un modo muy cotidiano, digo, o reflejado en la vida cotidiana de esa familia. Y pensaba, digo, leyendo un poco de ti y de tu familia y de tu padre y la importancia que tuvo en la transición y todo esto, que quizás también sea un reflejo de lo que vos efectivamente viviste, que viviste cotidiano una buena parte de la gran historia de España. Bueno, no sé cuánto es de consciente eso o cuánto... Bueno, supongo que hay cosas que de las que no eres consciente, pero están en ti y de alguna manera surgen, ¿no? Mi familia efectivamente es gallega, pero de la gallega rural y del interior de Galicia, de una provincia que se llama Lugo. Pero siempre en mi familia, o cuando estábamos en familia, escuchaba historias muy mágicas, que creo que solo ocurren en Galicia y probablemente en Latinoamérica, que sois los artífices, los creadores o los propietarios de ese realismo mágico que en Galicia también late de forma permanente, ¿no? Esa tradición de narración de historias está probablemente en mi formación más íntima, ¿no? Y más familiar. Así que supongo que mucho de eso está en esta novela, y seguro que en la pulsión de contar historias, de narrarlas, de escucharlas, para luego contarlas. Surgió ahí, en esas historias familiares. ¿Esta novela? No. No, digo, en la pulsión. Sí, supongo que sí, pero no lo sé. Yo creo que nadie sabe por qué demonios se escribe, y supongo que si lo racionalizara dejaría de escribir, ¿no? Pero siempre que he escrito desde muy pequeña, supongo que textos sonrojantes que ahora no podría recuperar ni para guardarlas en una carpeta, siempre he tenido esa necesidad de contar, de escribir, de comunicarme a través de lo escrito, ¿no? Y luego cometí la osadía de escribir mi primera novela cuando era jovencilla, y a partir de ahí nunca lo dejé. Pensé que con la primera novela me convertiría en escritora, y luego te das cuenta de que no paga la hipoteca, entonces te haces periodista. ¿Qué pones a la salida del pasaporte? ¿Periodista o escritora? Periodista. Periodista. ¿Pero eso te mueve más o se complementan ambas? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al periodismo le he consagrado mi vida y el 90% de mi tiempo, con lo cual me parece... Yo no me encuentro cómoda en la etiqueta de escritora, porque no he hecho de la literatura mi modo de vida, ¿no? Y es una deuda íntima que tengo yo conmigo misma y con la literatura. Quizá haya un día cuando la televisión me expulse, cuando los espectadores decían que no merezco estar ahí y me dedique solo a escribir. Pero de momento soy muy feliz haciendo compatibles las dos cosas. Es verdad que es costoso, que mis libros tardan en salir, que tengo menos tiempo, que... Bueno, al final es una cuestión de entrenar el cerebro para concentrarse en el poco tiempo que tienes libre, ¿no? Pero mientras pueda, me gustaría seguir haciendo compatibles las dos cosas. ¿Esperabas el Premio Planeta? Digo, ¿esperabas y qué te abre después el Premio Planeta? Me gusta lo de qué te abre después y de ahora qué coño hago. Claro. Bueno, un Premio Planeta anterior me dijo: lo que me dio el Premio Planeta es tiempo para escribir. Ya. Porque con el premio puedo aguantar un tiempo, pero vos tenés una agenda, Claro, una tarea. una agenda que te lleva pero es a que otras por cosas. eso, pero lo decía antes, que yo soy muy feliz haciendo lo que hago. Es verdad que es muy exigente, porque un programa de televisión diario en directo de lunes a viernes exige mucha dedicación, que evidentemente
le robo a todo lo demás, a la literatura desde luego, a mi propia formación, a mis hijos, a mi entorno familiar. Al final estás robando tiempo, ¿no? Que es lo único que es escaso. Pero el Premio Planeta lo que me ha dado es estar aquí, por ejemplo. A mí nunca me habían sacado de casa, ¿sabes? O sea, Ahí después decirnos con quién tenemos que hablar. Que te tienen que sacar a pasear más. Ahora, Sonsoles Onega, como le pasó a Tete, te ve la gente. Sos española, venís, sos periodista, estás entre periodistas. ¿Qué hacen los periodistas cuando se juntan? Hablan de periodismo. Y del tiempo que le sacan algunas cosas para el periodismo. Estamos en un momento donde pasa eso, ¿no? Vos decías, bueno, por ahí las audiencias ya no me quieren en algún momento y me voy a casa a hacer otra cosa. también puedo hacer mermeladas, ¿eh? Y también puedes hacer stream, no? que es la otra alternativa que También. vamos encontrando todos, ¿no? Sí, es verdad. Y la pregunta siempre es lo que vos decías al principio, que es, hay reglas claras para el periodismo. No todas se están cumpliendo Claro. en este tiempo, ¿no? También hemos dejado y hemos cedido parte de nuestro poder, entre comillas, virtuales, que nadie me está viendo hacer el gesto, ¿no? Nos hemos dejado conquistar por los ciudadanos que se han erigido en periodistas, por los partidos políticos y sus líderes que han sabido entender que no éramos necesarios. Yo lo entiendo, es muy tentador dirigirte directamente al ciudadano sin pasar por la intermediación del periodista, ¿no? Claro. Sin tener que someterse a sus consideraciones o preguntas. Y en ese sentido ahora nos encontramos con un periodismo en pleno proceso de casi definición de sí mismos. Es un momento delicado. Eso pero en España es idéntico que acá, ¿no? Digo, porque Bueno, sí, tenemos sí, hoy lo un que- presidente que cree que si lo puede que he prescindir del contado pre- está pasando aquí, Ujú. está pasando allí. Claro. O sea, yo lo que veo en España es que de alguna forma hemos cedido y luego tenemos que hacer crítica y autocrítica a los periodistas sin duda, y yo sé que a los ciudadanos no se les puede exigir más, pero hay que exigirles más. Y hay que reivindicar el periodismo tradicional. Yo sé que igual esto es muy antiguo, ¿no? Mis hijos no han abierto un periódico en los días de su vida Claro. y se alimentan de TikTok. Y TikTok está conquistado por fake news y todo lo demás. O sea que el momento es delicado. Formación, formación, formación y formación. Sonsoles, Que me voy. podríamos quedarnos charlando horas, No, pero pero- tenés que llegar a una presentación, Ya, lo sé, por lo sé. favor. 8:30 pueden terminar de escucharte acá y se van para la Feria Ah, del vale, Libro, claro. donde va a estar presentando qué libro, Marta. Las hijas de la criada, Premio Gracias. Planeta 2023. Ha sido un placer leerlo y bueno, ha sido un placer tenerte aquí con Bueno, nosotros. es un Sí. placer que me hayáis invitado. Espero que lo hagáis con la próxima novela. Sí, claro. Sí, por que te supuesto. dejen salir. Ya está, que te Que te dejen, dejen salir, que te venís. dejen venir. Vale, Y charlamos un rato más largo. muchas gracias. Sonsoles Ahora- Onega, la pueden ver en un ratito nomás en la Feria del Libro, 19:38. Marco Cittadini en Radio 10.